¿Cómo están, muchachos? Les saluda su profesor Miguel Quijaite, su profesor de Historia, y en esta oportunidad encontrándonos para desarrollar un nuevo tema, el capitalismo mercantil. Habíamos visto en las clases pasadas la Edad Media, y en los últimos siglos de la Edad Media vimos la Baja Edad Media, ¿no? Donde el sistema feudal entraba en crisis y se daba una serie de crisis también generales, ¿no? En varios aspectos, y por otra parte iba desarrollándose lo que es el comercio, las ciudades y una nueva clase social también, ¿no? Que había surgido justamente con el desarrollo comercial desde el siglo XI, ¿no? Incluso hablando desde el siglo XI, pues el medioevo. Pues esos siglos de la Baja Edad Media que habíamos visto coinciden con este nuevo sistema socioeconómico que justamente se está desarrollando y que da el título a nuestro tema de hoy día, el capitalismo mercantil. El capitalismo es un sistema en el que vivimos, un sistema socioeconómico del que vivimos hasta el día de hoy, hasta el 2020. Sin embargo, el capitalismo en todos estos siglos de desarrollo ha pasado por diversas etapas. Hoy día nos encontramos en la tercera fase del capitalismo, el capitalismo monopolista, o otros autores prefieren llamar capitalismo imperialista. Una etapa anterior fue el capitalismo industrial, y una primera etapa de sus orígenes, el capitalismo mercantil. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día es el capitalismo mercantil, la primera etapa. La primera etapa del capitalismo es la primera etapa del sistema capitalista. Este sistema del dinero, de la ganancia, del comercio, donde se afianza la burguesía. No digo que surge la burguesía entre el siglo XIV y el siglo XVII, que va a comprender el análisis de esta primera etapa de este sistema. No digo que nace la burguesía, digo que se desarrolla, se afianza la burguesía, porque esta nueva clase social ha nacido con el desarrollo comercial en pleno feudalismo. Lo habíamos visto, por eso te menciono, en la clase de Edad Media, había nacido con el desarrollo comercial que se fue impulsando en Europa en el siglo XI. Sobre todo, profe, pero ¿cómo en el siglo XI desarrollo comercial? Si usted dijo que en la Edad Media lo que predominaba era la autarquía económica, lo que predominaba eran los dominios feudales autárquicos, la vida rural, antes que la vida comercial. Sí, muy bien, muchachos. Allí, tal como lo manifestamos, o sea, predomina la vida real, predomina la agricultura autárquica. Las ciudades son de menor importancia. El comercio casi ha desaparecido, pero justamente casi ha desaparecido. Pero ese pequeño comercio que se va reactivando en el siglo XII y en los posteriores siglos va a asumir un desarrollo, en el siglo XIV va a dar origen a este sistema, pues, económico. Entonces se afianza la burguesía, se afianza el comercio que ya viene desarrollándose desde el siglo XI, se afianza la vida urbana, la vida citadina, la vida en las ciudades se va afianzando, se va desarrollando, y con esto se sientan las bases de la piedra angular del capitalismo, ¿no? Que es la acumulación de capitales. El capitalismo, su base, su piedra angular, su cimiento, es el capital. Por eso capitalismo. ¿Ya? ¿Qué es el capital? Todo bien que te genera ganancias, todo bien que te va a generar ganancias y que te permite acumular más capital. Esas ganancias lo vuelves a transformar en capital. Pues ¿en qué momento se da esta acumulación de capital inicia esta acumulación de capital de los grandes
capitalistas, pues en esta primera etapa, ¿no? Aquí se da la acumulación, lo que se llama la acumulación originaria de capitales, ¿no? ¿Ya? Porque hay que entender, muchachos, que no es el comercio por sí solo lo que genera el sistema capitalista, sino comercio en ciertas condiciones que se van a presentar en estos siglos de la Baja Edad Media. Porque comercio ha habido en la antigüedad, comercio hubo en el mundo romano, comercio hubo en el mundo griego. Los fenicios fueron en la antigüedad los más grandes comerciantes. Pero ¿por qué allí no podemos hablar de capitalismo? Porque allí los comerciantes no acumulaban capital, obtenían ganancias, pero sus ganancias no eran transformadas en capital. Sus ganancias eran gastadas en consumo, en grandes construcciones, en lujo, en aspectos que les permita reforzar su poder. En el caso de los pueblos antiguos, es el Estado el que promovía el comercio, ¿no? Si retrocedemos hasta Mesopotamia, ¿no? Donde la ciudad de Babilonia también se dedicaba al comercio. Pero las ganancias de ese comercio es para aumentar el prestigio y el poder de las élites, pero no acumulan capital, no lo transforman en capital. Y como repito, y acá sentamos la idea, el capital es ese medio que puede ser dinero o cualquier otro elemento que te permite seguir generando más capital, ¿ya? Entonces, es en estos siglos donde se dan las condiciones para que surja esto, ¿no? Entonces hablaríamos de la acumulación originaria de capital. Bien, ¿dónde está el origen de este sistema capitalista, ¿no? O sea, el sistema capitalista se va a afianzar en el siglo XIV, pero su origen podemos remontarnos desde el siglo XI, ¿no? En plena Edad Media, siglo XI, entre el siglo XI y el siglo XIII, en plena época feudal, en pleno predominio del sistema feudal, allí se va a reactivar poco a poco un comercio particular en Europa Occidental. Y esa reactivación y ese paulatino desarrollo del comercio va a traer a la par un desarrollo de las ciudades. Poco a poco, hay que entender que poco a poco, incluso en la clase de Edad Media, mencionamos de que lo predominante es el mundo feudal, lo predominante es la autarquía agrícola, lo predominante es el campo. Pero recién vamos a ver en el siglo XI esos pequeños chispazos, ¿no? Esas pequeñas ciudades que están teniendo un lento comercio, un pequeño comercio, porque lo que predominaba en Europa era, como te digo, la agricultura autárquica. ¿Dónde se dio esto? ¿Dónde se dio este pequeño desarrollo, esta pequeña reactivación, esta inicial reactivación comercial? En algunas partes de lo que hoy día llamamos Italia, sobre todo en el norte, ¿no? Sobre todo en el norte. Entonces, la reactivación y el desarrollo del comercio que se dio en el siglo XI, incluso como Europa estaba en pleno feudalismo, no era en Europa donde se daba este flujo económico comercial, sino era con mercados orientales. Era un comercio internacional de larga distancia, el que se reactivó a partir del siglo XI y que se impulsó aún más con el desarrollo de la Guerra de las Cruzadas. La Guerra de las Cruzadas contribuyó a acelerar este proceso de desarrollo que había empezado en el siglo XI. ¿Ya? A la par de esa reactivación comercial, quienes resurgían eran las ciudades, porque aquí es donde se producían esas mercancías que van a llevarse a comercializar a los mercados de Oriente, en las ciudades, que en la zona de Alemania, en la zona de Europa que hoy día llamamos Alemania, porque en esa época no existía Alemania,
existía el Sacro Imperio Romano Germánico, allí le llaman burgos, a las ciudades le llaman burgos. Y el que vivía en un burgo entonces comienza a llamarse o a llamársele burgués. Así surge el término burgués. Pero no en todos lados de Europa le llamaban burgués o le llamaban burgo a la ciudad. En Francia le llamaban comunas, en Italia le llamaban repúblicas, en España le llamarán consejos a la ciudad y en Suiza le llamarán cantones. Pero el término que más ha pegado, el término que más ha sido el que se ha impuesto, es el término de burgo. Y por lo tanto, a los que vivían en el burgo, burgués, ¿no? Y es el término que acompaña hoy día para definir a esa clase social que justamente comenzó a impulsar más y a hacerse protagónica conforme su desarrollo comercial iba avanzando, ¿no? ¿Ya? Entonces, el origen de este sistema capitalista podemos encontrarlo bien atrás, en ese renacimiento urbano comercial que se dio en plena Edad Media, ¿no? ¿Ya? Otro elemento de su origen también podemos mencionar la crisis del sistema feudal que se atravesó en el siglo XIV, ¿no? Que también hemos llamado la Gran Depresión, también se le conoce como la Gran Depresión medieval, la Gran Depresión medieval, una caída tremenda en la producción en el siglo XIV que comienza a arruinar al sistema feudal, ¿no? Hemos visto, ya estamos viendo solamente una forma de recordar porque coincide, pues, ¿no? Coincide la Baja Edad Media con los orígenes y el desarrollo, pues, del sistema capitalista, ¿no? ¿Ya? Bueno, ese siglo XIV, esa crisis del siglo XIV estuvo acompañada de múltiples crisis, ¿no? Múltiples crisis que traerán una serie de consecuencias, una serie de cambios drásticos para el mundo occidental, ¿no? En un contexto, pues, que hablamos de bajas temperaturas que sufre Europa a partir del año 1300 aproximadamente para adelante, y que eso va a tener un empobrecimiento de la tierra y con ello la ruina en las cosechas por varias décadas, ¿no? Que va a traer inflación, escasez de los productos, la devaluación de las monedas, ¿no? La poca moneda que empezaba a desarrollarse, pues, en ese siglo, y por ende la ruina de los señores feudales, ¿no? Porque ellos viven y se sustenta su poder justamente de la producción agrícola, ¿no? Y si ésta cae, ellos también se arruinan. No sin mencionar también que la ruina de ellos ha sido, pues, motivada principalmente por su fracaso también en las cruzadas. O sea, ya su fracaso en las cruzadas, su fracaso de su participación en las cruzadas los había arruinado, y esta crisis del siglo XIV, que tiene como base, pues, el estropeo que sucede, pues, a nivel de la producción agrícola por el clima y todos estos factores, los termina arruinando mucho más. El sistema feudal en el siglo XIV está en su peor caída, en un momento donde el comercio y las ciudades estaban en crecimiento, estaban en expansión, estaban en desarrollo. O sea, el mundo feudal está en crisis en un contexto donde las ciudades más bien estaban en todo ese desarrollo y la burguesía estaba también en su desarrollo de buscar nuevos mercados y buscar colocar, pues, sus mercancías que producen, ¿no? Bueno, el siglo XIV entonces, por esta situación económica, es un siglo, pues, de hambre, es un siglo de miseria, es un siglo de desnutrición y subalimentación, sobre todo de los sectores más populares, los sectores más pobres, ¿ya? Y esto va a ser causal, a su vez, de epidemias, ¿no? Pestes, ¿no? Sabemos que el siglo XIV fue
el siglo de las pestes, siendo la peste negra la más dura, la que golpeó más en el sentido de las muertes, en el sentido de la despoblación que generó, pues, ¿no? De la cantidad de gente que se murió, no se habla de la tercera parte de la población europea. Sumado a las pestes, las guerras, como por ejemplo la guerra de los 100 años, que en el siglo XIV también está iniciándose, las rebeliones de campesinos justamente por la miseria, por el hambre, y encima a eso le agregas el que los señores feudales pues van a seguir exigiendo la cantidad de renta como si no existiera crisis, ¿no? Como si no existiera crisis. Siempre, pues, ¿no? Ajustando a los más pobres, ¿no? Entonces, todos esos factores van a tener una tremenda caída demográfica, no te olvides, en el siglo XIV. Acompañado de una crisis religiosa, va a ser el siglo también del debilitamiento de la Iglesia, ¿no? Quien sufre una crisis de fe y una crisis como institución. Crisis de fe porque la gente empieza a dudar. No es que deje de creer, pero empieza a dudar de ese prestigio que gozaba la Iglesia todos los siglos anteriores de la Edad Media, ¿no? La Iglesia llegó a tener un poder sobre la mente, un control sobre el espíritu, sobre la confianza de la población campesina, ¿no? Pero tantas muertes, tanta situación crítica les va a hacer dudar a la población, ¿no? Empiezan las dudas, y también estos siglos va a ser de debilitamiento de institución, de la Iglesia como institución, porque otras fuerzas políticas van a ir creciendo en su poder, y uno de ellos es los reyes, los monarcas de Europa. Por un lado, los señores feudales se están arruinando, la Iglesia se está desprestigiando y se está debilitando. O sea, los dos elementos principales que sostenían el sistema feudal están en una situación crítica. Y el rey es quien aprovecha esta situación para recuperar su poder. Entonces, cuando analicemos el capitalismo mercantil, no solamente vamos a ver, tenemos que ver la cuestión económica, ¿no? Del comercio, las ciudades, la burguesía, el dinero, las ganancias, sino también tenemos que ver la cuestión política que está sucediendo, ¿no? Cómo esta nueva clase social se va a hacer poderosa, esta nueva clase social, la burguesía, se va a hacer poderosa. Y otras fuerzas políticas, como el monarca, también van a entrar en escena, van a recuperar su poder, porque recuerda que antes que haya habido feudalismo y poliarquía feudal, muchos señores feudales con soberanía y poder, hubo monarcas en Europa, ¿no? Hubo grandes monarcas, contando nada más para que tengas en cuenta el Imperio Carolingio, ¿no? La última gran monarquía que existió pues en Europa Occidental, y que su caída trajo el inicio pues de esta fragmentación de poder por varios siglos, ¿ya? Bueno, y también habíamos visto pues que es el siglo del efecto psicológico, ¿no? De hablar de muerte cotidianamente, de recordar a la gente psicológicamente que la muerte puede llegar en cualquier momento, lo que en latín se hablaba del memento mori, ¿no? Memento mori, ¿no? Calaveras y seres descarnados marcan el arte de la época, ¿no? ¿Ya? Entonces, en todo este mundo crítico de la vida feudal, por otro lado, la vida urbana está en plena efervescencia, está en pleno desarrollo, y con ella la burguesía. Ahora vamos a ver pues las características entonces en el plano económico, en el plano social y en el plano político que marca estos siglos, ¿no? Estos siglos. Y en el plano económico, por ejemplo, hay que resaltar que este desarrollo comercial y este desarrollo de las ciudades que están surgiendo, que se están aumentando pues su importancia a medida que el comercio se desarrolla, tiene que ver con los talleres, ¿no? Donde se producen las mercancías
que se va a poner en venta, que se va a comercializar. Hemos dicho que el comercio en sus inicios, cuando Europa estaba en pleno mundo feudal, el comercio se reactivó muy lentamente, ¿no? Muy lentamente, y sobre todo internacional, con mercados orientales, ¿no? Con mercados orientales. En esos talleres, entonces, no se producía con máquinas, ¿no? La máquina todavía no aparece en esta época. Las máquinas aparecerán en el siglo XVIII con lo que llamaremos la revolución industrial. En esos talleres, entonces, no se producía con máquinas, ¿no? La máquina todavía no aparece en esta época. Las máquinas aparecerán en el siglo XVIII con lo que llamaremos la revolución industrial. Entonces, aquí hablamos de producción manufacturera, producción hecha a mano, producción artesanal también se le puede decir, ¿ya? Lo que se produce es mercancías, a diferencia pues del mundo rural, que produce alimentos para el autoconsumo, ¿no? O se produce bienes para consumirlos ellos mismos. En las ciudades, ¿no? donde están los talleres, donde allí trabajan los talleres, se producen mercancías. ¿Qué es mercancía? O sea, un producto destinado al mercado, destinado a la venta. A productos fabricados a mano y destinados para la venta. Los primeros talleres, entonces, los encontramos en el norte de Italia. Por eso que a Italia, al norte de Italia, se le conoce como la cuna del capitalismo, ¿no? La cuna del capitalismo. Es la época también de las ferias que están naciendo, ¿no? con el impulso comercial, ya que para el siglo XIV hay varias ferias en Europa, ¿no? Ya, la más conocida, la feria de Champaña en Francia, la feria de Oporto, ¿no? Oporto en Portugal, o la feria de Campo de Medina, ¿no? O Medina del Campo también, ¿no? que estaba en España, ¿no? Funcionaba. ¿Qué era? ¿Qué es una feria, ¿no? ¿Ya? Como hoy día también, ¿no? Le llamamos feria, por ejemplo, cuando viene campaña escolar, que aparece en tu barrio, ¿no? En tu cuadra, en tu distrito. Aparecen, ¿no? Un grupo de comerciantes que se juntan en un lugar y se ponen de nombre, pues, ¿no? De letrero, su anuncio, feria escolar. O bien en la época de diciembre, feria navideña, y todo el mundo empieza a vender artículos que están vinculados a esa celebración. Pues las ferias eran eso, ¿no? O sea, no son mercados permanentes, son mercados temporales. ¿Y por qué no puede haber mercados permanentes en Europa? Porque el comercio no era la prioridad. Bueno, lo que predominaba era la autarquía. Entonces, a medida que el comercio va revirtiendo a esta autarquía, a medida que el sistema feudal está entrando en crisis, la autarquía feudal entra en crisis a partir del siglo XIV, mucho más el impulso comercial se va intensificando entonces en Europa. Y a medida que ese impulso comercial, a medida que ese mercado se amplía, entonces las ferias van a ir volviéndose de mercados temporales, van a ir volviéndose cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Hasta volverse permanentes, ¿no? ¿Ya? Entonces son mercados temporales, son errantes, ¿no? Porque van de un lugar a otro, o sea, no son fijos estos mercados. Se reúnen los comerciantes unos cuantos días y luego desaparece y buscan otro lugar para seguir comercializando las manufacturas que llevan al mercado, ¿no? ¿Ya? Y como te digo, son internacionales porque tienen que buscar, ¿no? Tienen que buscar diversos lugares de Europa, ¿no? O ya sea con los mercados orientales, ¿no? ¿Ya?
Esa también es la época de las ligas. Ligas que han nacido desde el siglo XII, pero con el desarrollo del capitalismo mercantil en el siglo XIV adquieren cada vez más fuerza, ¿no? Cuando hablamos de una liga comercial, hablamos de unión de estas ciudades, unión de estos burgos. La palabra liga tú también la empleas hasta el día de hoy, la utilizas y la escuchas. Por ejemplo, en Europa se le conoce a los campeonatos de fútbol profesional, se le conoce como ligas. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué se juega en Alemania? ¿Te acuerdas qué se juega en Alemania? En Alemania se juega la Bundesliga. La Bundesliga. En Inglaterra se juega la Premier League. O en Italia se juega el calcio italiano, que es una especie, ¿no?, de liga italiana, ¿no? Los equipos de las ciudades se reúnen para competir. Equipos de ciudades, liga le dicen, equipos, cada ciudad saca su equipo para competir en un juego pues de fútbol. Y es que la palabra liga viene de estos tiempos, ¿no? Desde la baja edad media, siglo XIV, el siglo XV, bueno, algunas entrarán en crisis en el siglo XV, pero liga es unión de ciudades. Así como hoy día liga hace alusión a los equipos de ciudad que se juntan para competir, entonces su origen está en estas ligas comerciales, que son las ciudades que se juntaban no para competir, pero sí se juntaban para protegerse. Su objetivo es la protección de grupo. Mientras más riqueza asuman, mientras más protagónicas se vuelvan en el comercio, mientras su flujo comercial y su flujo de riqueza sea más abundante, necesitan protegerse. ¿Contra quiénes? Contra piratas, contra los propios señores feudales que siempre quieren vivir de rentas, quieren vivir del trabajo de otros, ¿no? Entonces son estos burgueses, ricos comerciantes ya, grandes comerciantes, que se van juntando por ciudades para proteger, cuidar sus intereses. Las ligas más importantes fueron la liga que se formó con las ciudades italianas y la liga que se formó en el norte de Alemania, también en esa zona del comercio del Mar del Norte, ¿no?, del Mar Báltico. En este caso, pues, la Liga Lombarda y la Liga Hanseática fueron las más importantes. Hubo otras ligas, la Liga Catalana, que agrupaba las ciudades de lo que es España, la Liga Helvética, por ejemplo, también en la zona de Europa Central, y la Liga Flamenca también, la Liga Flamenca, que agrupaba las ciudades de lo que hoy día llamamos pues los Países Bajos. Pero sin embargo, las ligas más importantes, porque eran las ciudades con mayor flujo comercial y con mayor intensidad pues de comerciantes que llevaban mercancías pues hasta Oriente, era la Liga Lombarda, que agrupaba las ciudades italianas, y la Liga Hanseática, que agrupaba las ciudades alemanas. Las ciudades y los burgueses se fueron de alguna manera beneficiados a medida que el desarrollo comercial se hacía más intenso y se ampliaba. Se ampliaba justamente con la expansión del comercio de estas ligas, que si bien es cierto, al principio fue un comercio, por ejemplo, los italianos por el Mediterráneo hasta las ciudades de Oriente, ¿no? La Liga Hanseática también es un desarrollo comercial en el Mar del Norte, pero poco a poco, a medida que iban interconectando toda una red de comercio en Europa, se hacían más importantes, tal como les voy a mostrar aquí en este mapa, por ejemplo, donde se ve todo el desarrollo de la liga. Mira, todo lo que puede hacer la magia pues de la tecnología hoy día, ¿ya? Acá está, ¿ya?
Está bien, miren, ya, ahí está, miren, ¿no? En este mapa, ya, vamos a ver, ahí están viendo ustedes, todo lo que es Europa y las diversas ciudades que se interconectaron a medida que el comercio se hacía más intenso. Por ejemplo, de color naranja, ustedes están viendo allí todo lo que es la Liga Hanseática y ciudades importantes que su ruta comercial era lo que es el Mar del Norte y el Mar Báltico, tal como se está señalando ahí en el mapa. Ahí estaban ciudades importantes como la ciudad de Lübeck, la ciudad de Rostock, la ciudad, incluso llegaba la ruta comercial, el comercio de estas ciudades llegaba hasta Rusia, ¿no? La ciudad de Nóvgorod. Entonces, Bremen, Hamburgo, ahí está, todos ellos, su comercio era por el norte, ¿no? Y también ustedes ven allí de otro color, ¿no? Por ejemplo, el color morado, ahí está, ¿no? Para lo que es los mercados de Venecia, y el color rosado para ver lo que es los mercados que controlaban los genoveses, ¿no? Los genoveses el color morado y los venecianos el color rosado. Ahí lo están viendo. Y con una línea roja se está marcando todo lo que es el intenso flujo comercial que había en el norte. Y el intenso flujo comercial que había en el mar Mediterráneo. Florencia era una de las ciudades más importantes que resaltaba en la Liga Lombarda. Hamburgo era una ciudad de las que resaltaba más en lo que es la Liga Hanseática o la Hansa Teutónica. Y también pueden ver allí cómo de verde, tanto el norte como las ciudades del sur de Europa, toda una red de ciudades interconectaba el comercio en toda Europa. Y estas a su vez con los mercados orientales. Esto ha sido resultado de siglos de desarrollo comercial. Entonces ya estamos en el siglo XIV, y esta es la situación, pues, esta es la situación del flujo comercial europeo. ¿Ya? Entonces, seguimos en la época también en la que surgen y se desarrollan los bancos. ¿Ya? Es aquí, en Italia, donde se daba el mayor desarrollo comercial, el mayor flujo comercial, donde los mismos comerciantes van a coordinar con los capitanes de barcos y van a buscar relacionarse con financistas. Y a partir de aquí, las casas de préstamos, ¿no? Comienzan a hacerse más importantes. Surgirán los créditos, surgirán los cambistas, las tasas de interés, y también con ello pues se intensificará la usura, ¿no? Esta característica del burgués de acumular y acumular cada vez más capital. Toda la lógica del burgués es acumular más capital. ¿Cómo se acumula más capital? Cuando tu ganancia no lo gastas, sino lo reinviertes. En la antigüedad, el comerciante griego, el comerciante romano, con sus ganancias lo gastaba, ¿ya? Y aumentaba su prestigio. El burgués, el comerciante burgués del siglo XIII, XIV, ¿no? Y los siglos posteriores, con su ganancia no gasta, no busca prestigio por ese lado de gastar, lo reinvierte en su negocio. Y si por él fuera, incluso su prestigio no está en dar a los demás, es avaro y es usurero. Eso es parte de las características del burgués, y puede andar lo más humildemente posible, porque él no busca el prestigio en estar otorgando su plata a todos, ¿no? De forma dadivosa. No, al contrario, el burgués es lo contrario. El burgués de esta época, el burgués de estos inicios del capitalismo, entonces es bastante, como dirían ustedes, duro, porque todo tiene que reinvertirlo para que su negocio siga creciendo, siga aumentando más capital.
¿Ya? Ahora vamos a ver las características sociales. Con el desarrollo del comercio, las relaciones sociales también van a ir cambiando, ¿no? La misma sociedad y las relaciones entre los hombres van a sufrir variación. Ha surgido desde el siglo XI, con la reactivación comercial que mencionábamos, ha surgido una nueva clase social cuyo interés principal es acumular capital. Esta clase social se desarrolla a la par del comercio y a la par que sus ciudades van a ir adquiriendo importancia, esta clase se va a ir volviendo cada vez más protagónica, ¿no? Entonces, estamos en el siglo XIV, el capitalismo mercantil, y la burguesía cada vez se desarrolla más. Es una burguesía comercial, una burguesía mercantil. Todo lo que produce lo busca, lo hace para la venta, ¿no? Burguesía mercantil o burguesía comercial. Entonces tú tienes que definir qué tipo de burguesía, porque como el capitalismo ha tenido 3 fases, entonces estos sectores comerciales van a tener diversa definición según cuál sea su participación en la producción, ¿no? En este caso, su forma de acumulación es a través del comercio y a través de la producción de mercancías, ¿no? Más adelante veremos en otras clases en el desarrollo del curso el surgimiento de la burguesía industrial y hoy día la burguesía financiera, ¿no? La burguesía que maneja pues bancos, que maneja, ¿no? Gana por prestar su dinero nada más, ¿ya? Bien, el objetivo pues de esta burguesía mencionamos, ¿no? A lo largo de la clase mencionamos que su objetivo principal es acumular capital, ¿no? Toda su lógica está en eso, en acumular capital. Su moral misma también está cambiando, cambia la moral de esta gente, ¿no? Su principal preocupación es el interés. Todo gira en torno al interés, ¿no? El interés de ganar algo. No lo hace porque simplemente quiere ser dadivoso, ¿no? Todo lo hace con una lógica de interés y su interés principal está destinado a la acumulación de capital, ¿no? Como les dije, es dura, ¿no? Como ustedes dicen, como ustedes dirían, dura, tacaña, porque esta burguesía, además de ser chamba, de ser trabajadora, de esforzarse, ahorra. Su moral del ahorro tiene un sentido. Recuerda que no es para simplemente ahorrar debajo del colchón. Recuerda que la burguesía tiene que reinvertir y guardarlo en capital y acumular más capital, ¿no? Una moral individualista, porque justamente en eso se basa su acumulación, ¿no? No en el estar regalando lo que llega a conseguir, lo que llega a ganar, sino que todo tiene que reinvertirlo, ¿no? Entonces es una moral de interés, de ahorrar y de ser individualista, egoísta, propia. Es un reflejo propio de la dedicación, ¿no? A lo que está impulsada, ¿no? Bien, entonces las relaciones también van cambiando, ¿no? ¿Y por qué? Porque en un mundo feudal donde la relación social se basaba pues en la servidumbre, un señor que tiene sus siervos y el siervo se humilla, se postra y acepta toda exigencia pues del señor. Aquí va a cambiar, al interior de los talleres va a ir cambiando las relaciones socioeconómicas, ¿no? Las relaciones sociales. Por ejemplo, la relación entre un señor poderoso de la tierra, en pleno mundo feudal, y sus siervos, ¿no? El siervo recibía una parcelita de tierra, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta parcela de tierra? ¿Se acuerdan? Era el manso, ¿no? El señor le daba un pedazo de tierra, el manso, para que el siervo de allí se sustentara, él y su familia. Y por esa gratitud, por esa cordialidad que tenía el señor feudal de
de darle una pequeña parcelita de tierra para su sustento, el siervo estaba obligado a pagar toda su vida una serie de impuestos que se le antojaban al señor feudal, impuestos que nunca se acababan. Y como cada señor feudal era soberano sobre su dominio y se hacía lo que él decía, el pobre siervo estaba condenado a aceptar esas exigencias de su señor. Entonces, en el mundo feudal, el que trabaja tiene que pagar al dueño. En las ciudades, en las urbes, donde se está desarrollando el sistema capitalista, las relaciones capitalistas, pasa lo contrario. No es el trabajador el que paga, sino que ahora en los talleres al trabajador, más bien el dueño le va a pagar. Entonces, mientras que el siervo siente que él encima que trabaja, él debe pagar al dueño, aquí va naciendo una nueva situación. Entonces, mientras que el siervo siente que él encima que trabaja, él debe pagar al dueño, aquí va naciendo una nueva situación. Los que trabajan le pagan por su trabajo, el dueño le paga por su trabajo. Los talleres tenían un dueño, era el maestro artesano, generalmente era el dueño del taller, es el dueño del taller. Y maestro se le decía porque era experto en su materia, experto en su rubro. Había talleres pues de zapatos, ¿no? Talleres zapateros, los talleres relojeros, talleres pues textiles, talleres de producción de vinos. Entonces, una serie de talleres, ¿no? Y donde el más experimentado pues llegaba a conseguir no solamente experiencias sino capitales, y con esto ponía su taller, ¿no? El que trabajaba, el trabajador, se le llamaba el oficial. Recibe un pago, recibe un salario, ¿no? Por su trabajo, ¿no? En teoría, el oficial podía algún día convertirse en maestro, ¿no? Solamente la condición era que vaya acumulando experiencia, y cuando llegue a realizar su obra maestra, pues conseguirá esa categoría para él recién poder acceder a poner su propio taller. Obviamente que decimos que eso pasaba en teoría, porque en general los maestros que ya existían van a querer evitar, como sea, el que siga habiendo más maestros, porque eso, más talleres, porque eso implicaría competencia. Y en esta época del nacimiento pues del capitalismo, lo que se evita por estos talleres más bien es la competencia. No están de acuerdo con la competencia, así que siempre limitarán el acceso de nuevos oficiales que se quieran convertir en maestros. El aprendiz era el ayudante, generalmente un niño que no le pagaban y que van a vivir en la casa del maestro, del dueño, o ya sea en el taller. Y mediante el aprendizaje diario, poco a poco, algún día va a ir acumulando experiencia para convertirse en un oficial y recibir un salario, ¿no? En estas nuevas relaciones, lo que están haciendo es un elemento conocido como la plusvalía, que es importante que ustedes sepan de qué se trata, ¿no? La plusvalía. Decíamos, mientras que el siervo feudal trabajaba y por su trabajo nadie le pagaba, sino más bien él tenía que pagar con renta, hasta con su mujer pagaba, ¿no? ¿Se acuerdan la pernada?
y pagaba los impuestos que le antoje el señor, ¿no? Decíamos, más bien aquí aparentemente el dueño te paga, ¿no? Te paga, o sea, mientras que al siervo no le pagan, al oficial, al trabajador del taller le pagan por su trabajo. Entonces eso aparentemente borra pues una noción de explotación, ¿no? Quien sentía más crudamente la explotación era el siervo. Pero en el mundo, en el sistema de relaciones capitalistas, aparentemente está recibiendo una retribución. ¿Qué es la plusvalía? Define la situación de que no estás totalmente remunerado por tu trabajo. No te está pagando todo. La plusvalía es esa parte de la riqueza que genera el trabajador y que se lo apropia el dueño, ¿no? Bajo el argumento de que él pone los materiales, pone los insumos, pone el techo, las paredes, la casa, ¿no? Donde se va a hacer la mercancía, él pone todo, así que él necesita recuperar, ¿no? Sus gastos. Bajo ese argumento, entonces, de todas las ganancias que se obtiene, no la va a repartir en partes iguales entre todos los que trabajan junto con él, porque es una época de talleres pequeñitos, bueno, talleres pequeñitos, de 5 trabajadores, de 8 trabajadores. No estamos hablando pues de las fábricas de hoy día, ¿no? O las fábricas que surgieron con la revolución industrial. No, estos talleres eran pequeñitos. Y el dueño metía la mano, el dueño trabajaba junto con ellos. Entonces, en esta nueva relación están haciendo este elemento, entonces, que decíamos, ¿no? Que remarca, resalta el hecho de que aparentemente te paga, pero en el fondo pues no te remunera toda la riqueza que tú estás generando, sino que él se lo va a apropiar, lo va a obtener el dueño bajo el nombre de su ganancia, ¿no? Su ganancia parte de su inversión que ha hecho, no es parte de su inversión. Y así nace la plusvalía. La riqueza generada que no ha sido, la riqueza generada por el trabajador que no va a ser remunerada y que va a ser apropiada por el dueño, en este caso el burgués, ¿no? El burgués con el capital, ¿ya? Es una época donde también surgen los gremios, ¿no? Surgen y se desarrollan, bueno, han surgido, y con el capitalismo pues se van afianzando, ¿no? Se van afianzando estas corporaciones, ¿ya? Gremios o corporaciones son las asociaciones, ¿no? de maestros artesanos según los oficios, ¿no? Entonces está el gremio de zapateros, el gremio de relojeros, ¿no? Y no con su otro nombre, la corporación pues de pañueleros, ¿no? Estas corporaciones, estas asociaciones se caracterizaban porque fijan los precios, evitan la competencia. Es característico, ¿no? Que el capitalismo en estos primeros siglos buscaba más bien evitar la competencia. Los artesanos de las ciudades fijaban un precio y nadie podía vender el zapato un monto más alto o ya sea más bajo que el monto que han establecido. Ellos mismos, el gremio, se encargaba de otorgar, ¿no? de dar a disposición, de entregarles a un precio exacto a todos por igual los insumos y las materias primas. Entonces, de tal manera que nadie podía tener el argumento de venderlo más caro o venderlo más barato. Entonces, con eso buscaban limitar la competencia. Es más, para que nadie se atreva a producir mucho tampoco. Está limitada en la producción, ¿no? La cantidad y la calidad del producto. Incluso era peculiar, ¿no? Cómo obligaban a los talleres
a atender en un horario determinado que todos tenían que ponerse de acuerdo. Y después de ese horario nadie podía seguir trabajando. Tenían que trabajar sus talleres, habían calles en las ciudades especiales por rubros y donde tenían que trabajar con las ventanas y las puertas abiertas para que todo el mundo vea que se está cumpliendo el acuerdo de los gremios. Estos gremios promovían cofradías, que era una especie de organizaciones pues, religiosas, ¿ya? Y que organizaban pues, estas festividades en torno a algún santo religioso, ¿no? ¿Ya? Además que cumplían la labor de formar a las futuras generaciones de artesanos, ¿no? Desde los aprendices, los niñitos que te digo, hasta los oficiales, y algunos, ¿no? Muy raramente se van a convertir en maestros, ¿ya? Concluyendo, diríamos que por estas características de los gremios, entonces los gremios no tuvieron, como hoy día, pues ese espíritu de empresa, ese espíritu de innovación, porque más bien limitaban, como te digo, limitaban el que se busque ganar. En este caso los gremios, ¿no? Los gremios, ¿no? Tenían esa mentalidad todavía medieval, ¿no? Que chocaba con los burgueses más bien comerciales, ¿no? Los que iban desarrollando otra mentalidad justamente por su misma actividad, ¿no? De expandirse, de controlar más mercados, de llegar a más mercados. Entonces es distinto, ¿no? ¿Ya? Bien, y por último pues hay que ver las características políticas, ¿ya? Donde ¿qué está cambiando aquí? Como dijimos, se había debilitado desde el siglo XIV la iglesia, los señores feudales están en proceso de ruina, entonces quien recupera su poder son los reyes, ¿no? Y se da un proceso de centralización monárquica. Las monarquías vuelven a centralizar el poder poco a poco, aprovechando pues esta debilidad de los señores y de la iglesia. Y así surgirán desde el siglo XIV las llamadas monarquías modernas o los llamados Estado-Nación. Estamos ante el surgimiento del Estado-Nación. Bajo la figura del rey se va a formar un Estado-Nación en los próximos siglos, ¿no? Pero hay una coincidencia de intereses, ¿no? Justo estos siglos del capitalismo mercantil en sus inicios es la coincidencia de intereses. La burguesía apoyará este proceso de centralización y lo mismo hará la iglesia. La iglesia ya debilitada pasará a un segundo plano y se pondrá a disposición del rey. Su actividad, su función principal será bendecir este poder que va en aumento, mientras que la burguesía entregará lo que más tiene, los préstamos y los impuestos que pagará ayudarán a que este rey se fortalezca. Los tres, su interés común es luchar contra los señores feudales, oponerse a los señores feudales, contra la poliarquía feudal. El rey, para afianzar su poder, necesita acabar con esta poliarquía, que más bien es la desmembración del poder, no es la centralización del poder, es desmembración del poder. La burguesía le conviene que el rey le ayude a enfrentar esta poliarquía feudal, porque le es más rentable pagar impuestos a uno solo que pagar impuestos a una serie de señores feudales que cada vez son más exigentes. Por eso que a la burguesía le conviene apoyar este proceso de centralización, ¿ya? Con este dinero que la burguesía otorga a manera de impuestos, o que la burguesía más rica, la burguesía bancaria y los grandes comerciantes entregan en forma de préstamos al rey, con este poder económico, el rey va a tener la capacidad de centralizar
una burocracia de funcionarios que le permitan cada vez extender su dominio. Al expandir esta burocracia, entonces se desembaraza de estar dependiendo de los señores feudales. Entonces los señores feudales debilitados no les va a quedar otra que poco a poco ir sucumbiendo en su poder, mientras una burocracia se afianza y se vuelve y se expande cada vez más, ¿no? Con esta expansión el poder del rey se va haciendo más fuerte. Con este mismo dinero el rey tiene la capacidad, de formar un ejército centralizado, permanente y nacional. Ahora puede pagarle y encima con las ideas de formar un Estado-nación va surgiendo este ejército cada vez más permanente, con las cuales el rey lo usará para aplastar este poder de los feudales, ¿no? ¿Ya? La Iglesia, ya debilitada desde el siglo XIV, desde la Gran Depresión medieval, desprestigiada y debilitada, no le queda otra que ponerse a merced del rey, o en todo caso el rey la va a buscar convertirla en una iglesia nacional, en una iglesia a su disposición, y esto lo vamos a ver en el proceso también de la reforma, ¿no? Como allí la iglesia ya debilitada va a sufrir pues estas críticas que al final, por ejemplo, en algunas partes de Europa, por ejemplo en Inglaterra, un rey aprovechará también para desembarazarse de la Iglesia Católica, ¿no? En el caso del rey de Enrique VIII, que veremos más adelante, ¿ya? Pero la burguesía también gana. ¿Qué recibe la burguesía, no? ¿Qué recibe por estos favores, no? Por este apoyo que le está dando al rey? La burguesía recibe las llamadas cartas o fueros, que son los documentos de respaldo político de los reyes de Europa, que le daban a las ciudades, a los burgos, para que se autogobernaran. El fuero o carta era el otorgamiento de autonomía de gobierno por los propios comerciantes de las ciudades. De esta manera, entonces se formaban gobiernos de corporaciones en las ciudades. Gobierno de corporaciones representadas ya sea por los artesanos en sus gremios, o ya sea las guildas, ¿no? Que agrupaba también los intereses de los más ricos comerciantes, y que al final esos más ricos comerciantes eran los que se apropiaban de los principales cargos públicos, ¿no? Lo cual terminaba haciendo de estas ciudades pequeñas repúblicas, ¿no? Controladas por una especie de patriciado, pues, oligárquico, ¿no? ¿Ya? Bueno, otro aspecto que también va a beneficiar a la burguesía, donde se puede ver el beneficio por la burguesía, es el proteccionismo arancelario. El proteccionismo arancelario. El rey va a proteger la dinámica comercial de sus aliados, los burgueses, elevando los impuestos a las importaciones. Eso es el proteccionismo arancelario, y de esa manera garantizar el desarrollo de los talleres y de las mercancías que se produce dentro del Estado, dentro del reino, en este caso, ¿no? Del reino, ¿ya? Entonces ese proteccionismo arancelario es importante que lo tengamos en cuenta. Y otra cosa que va a recibir la burguesía es el respaldo y la bendición por parte de la iglesia, ¿no? Porque los tres van a ser aliados para su expansión mercantil, ¿no? Recuerda que el comercio europeo, a medida que se intensifica, empuja a la burguesía en su ansia de acumular capital, la búsqueda de nuevos mercados, la búsqueda de nuevas fuentes de riquezas, la búsqueda de mercados para colocar su producción, para acumular su capital, también cada vez más ganancias, ¿no? En esta expansión mercantil, los dos países protagónicos
iniciales de esta expansión, no te olvides, serán España y Portugal, ¿no? Pues España y Portugal. En el caso de Portugal, queriendo llegar al rico mercado de la India, de las especias, ¿ya? Y en el caso de España, queriendo llegar a Oriente, al rico mercado de la porcelana en China, de la seda, de las especias también en la India, promoverán pues viajes de descubrimientos geográficos, viajes pues de expansión, nuevas rutas a ese rico mercado de la India. Portugal lo hará por África y España lo hará por, lo que da ir a Oriente, y terminará tropezándose con América, ¿no? En toda esta situación del capitalismo que está cambiando la economía, está cambiando las relaciones sociales y está cambiando pues el poder político, está cambiando de protagonistas. Entonces, por ende, ¿cambiará la cultura? ¿Sí o no? Pues claro, la cultura, las ideas van a ser golpeadas por esta nueva realidad que está surgiendo. Entonces, el siglo XV, el siglo XVI serán siglos de cambios profundos en la mentalidad de Europa. Y eso veremos en una próxima clase, no te olvides, ¿ya? Surgirá la idea de que el ser humano es el más importante, el hombre es el más importante. ¿Qué idea crees que va a surgir? Y que veremos en la próxima clase, el humanismo. ¿Ya? No te olvides, chicos, conmigo ha sido todo. Hasta la próxima oportunidad. Ya, nos vemos. Chao, chao. Muy bien, muchachos, una vez que hemos visto este tema, ya vamos a medir qué tanto se ha comprendido la clase. Te he preparado acá 7 preguntitas sobre este tema del capitalismo mercantil, ¿no? Del capitalismo mercantil, ¿ya? Bien, vamos con la primera pregunta. A ver, acá está. Durante el desarrollo del capitalismo mercantil, las ferias eran fáciles, pues que eran las ferias hasta el día de hoy, ¿no? Mercados temporales, ¿no? En esa época internacionales, ¿ya? Que expresaba pues este reimpulso que se estaba dando del comercio, ¿no? Recuerda, porque en el feudalismo clásico, ¿no? Siglo X, siglo XI, siglo XII, lo que predominaba en la economía europea más bien era la autarquía, ¿no? Entonces hay que ver las ferias como un inicio de la reactivación comercial, ¿no? Por lo tanto, nuestra respuesta sería los mercados temporales internacionales. Ahí está, en la A está nuestra respuesta, ¿no? Descartamos las otras, las asociaciones de maestros productores, ¿no? Las asociaciones de maestros productores eran los gremios, ¿no? Lugares ubicados en Oriente, no tiene nada que ver el dictador, y los documentos que garantizaban soberanía a la ciudad. Esos eran los fueros, ¿no? Los fueros que recibían las ciudades, dándole autonomía política, ¿no? Autonomía de gobierno. Ya nuestra respuesta sería la A. Bien, vamos a la pregunta número 2, o a la siguiente pregunta. A ver, vamos a ver acá. Durante la Edad Media y durante el desarrollo del capitalismo mercantil, las rutas de la seda y de las especias fueron controladas por la ruta de la seda y las especias venía principalmente por el Mediterráneo. ¿Y quién controlaba el Mediterráneo? Pues las ciudades italianas. ¿Cómo se llamaba la liga que agrupaba las ciudades italianas? No te olvides, Liga A, Hanseática, Liga Catalana, Liga Lombarda o Feria de Champán. Bueno, Feria de Champán descartado, era una liga. ¿Cuál de las 3 ligas? La Liga Lombarda. Muy bien, nuestra respuesta sería la D, ¿no? La de Liga Lombarda. Bien, lánzame la siguiente pregunta. A ver, acá está, ya está, ahí está. El tránsito del orden medieval y el surgimiento de la modernidad es un proceso que abarcó diferentes aspectos, dice ya.
Mientras que en el plano político las monarquías se fueron imponiendo, la sociedad evidenció un notable crecimiento urbano favorecido en el plano económico por... ¿Qué es lo que favoreció el crecimiento urbano? Te están preguntando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, no? En el plano económico, ¿por qué se favoreció el crecimiento urbano? ¿Por la concentración de la tierra a favor de la burguesía? ¿Por la producción industrial y la acumulación de capitales? ¿Por la revolución comercial de la peste negra? ¿O por el surgimiento del capitalismo y la acumulación de dinero? Claro, ¿no? Si vemos bien, o sea, todo este proceso de la modernidad, mientras que en el plano político las monarquías se fueron cobrando importancia, dice, la sociedad evidenció un notable crecimiento urbano favorecido justamente por el surgimiento del capitalismo, ¿no? La reactivación comercial, el desarrollo, ¿no? El impulso comercial, justamente motivado por la burguesía en sus ansias de acumular capitales. Nuestra respuesta sería la de sin dudar, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Ahí está. Dice, el incremento de la producción y el crecimiento permitió cada vez mayor acumulación de dinero metálico, principalmente en las ciudades, dice, ¿no? ¿Ya? Los focos más importantes de este proceso de acumulación inicial fueron Italia, Holanda y el norte de Alemania, ¿no? La Liga Lombarda, la Liga Hanseática, el norte. En estas regiones prosperaron ciudades que fueron el lugar donde se fueron consolidando que gobiernos absolutistas, pues para nada que ver, ¿no? Burguesía como clase social, claro, ¿no? Burguesía como clase social. Ahí estaría nuestra respuesta, ¿no? Burguesía como clase social. Descartamos, se fueron consolidando el poder de la monarquía porque más bien se mantenía una independencia de estas ciudades. Recuerda que las cartas fueros, las cartas o los fueros, también llamados fueros, fueron las que de alguna manera consolidaron esta autonomía, ¿no? Ya por parte de apoyo de los monarcas, ¿no? Entonces nuestra respuesta por eso sería la B, la burguesía como clase social, ¿ya? Bien, vamos con la siguiente pregunta, a ver qué nos dice. El capitalismo surge asociado a las inversiones, dice, en diferentes actividades económicas, impulsadas por la competencia y la búsqueda del mayor lucro posible. La necesidad de dinamizar las transacciones favoreció el uso de la letra de cambio y otros instrumentos financieros. Todo esto que está hablando de la búsqueda de mayor lucro, de la necesidad de dinamizar transacciones comerciales, de la aparición de la letra de cambio, ¿no? O el uso de la letra de cambio, involucró todo esto involucró la creciente racionalización de las inversiones y de la producción. Por ahí va la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta más atinada, parece que esta es la respuesta, ¿no? A ver, vamos a descartar las otras. A ver, el incremento de la esclavitud de los trabajadores asalariados, la reorganización de la producción en los talleres y fábricas, la formación de escuelas técnicas para la administración de empresas. Entonces, no queda duda, nuestra única respuesta es la creciente racionalización de las inversiones y de la producción, ¿ya? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? El nacimiento de la sociedad capitalista significó la conformación progresiva de dos grandes grupos, ¿ya? El nacimiento de la sociedad capitalista, dice, significó la conformación de dos grandes grupos. Uno de ellos compuesto por los burgueses capaces de acumular capitales gracias a la diversidad de actividades, y el otro conformado por aquellos que no tenían acceso a los capitales, pues, ¿no? Y que eran más bien los que sin capital tenían que trabajar para el que tenía capital, ¿no? ¿Quiénes son ellos?
por aquellos que suministran trabajo. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Los que trabajan, no suministran capital, solamente trabajo, ¿no? Y de su trabajo viven con un pequeño pues, pago, ¿no? Un salario que aparece aquí. Descartamos las otras: prestan y financian actividades, se dedican al comercio, a las manufacturas, gobiernan ciudades. No, pues está refiriéndose a los trabajadores asalariados, ¿ya?